Pasamos al siguiente tema, que es de manejo de la insuficiencia respiratoria en COVID-19. Doctora Arcega. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con esta otra presentación. Manejo de insuficiencia respiratoria aguda en COVID-19. No tengo conflicto de interés para esta presentación. Estos pacientes hospitalizados, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, en pacientes graves que, bueno, lo ha definido la OMS como saturación menos de 90%. Nosotros consideramos que es menos de 93, 94%, porque en realidad, y los pacientes llegan muy mal, llegan tarde y consultan tarde, con frecuencias respiratorias más de 30 por minuto, y a veces llegan requiriendo soporte vital muy en pocas horas. Y ya lo vimos, ¿no es cierto? Esta imagen que me gusta mucho porque delimita o ve la progresión que puede tener un paciente COVID o cómo llega en un momento dado. Básicamente es la saturación, los infiltrados, la frecuencia respiratoria, y ya estamos en presencia, sin duda, de un paciente que está en insuficiencia respiratoria aguda. El otro grupo ya, cuando vamos a la UCI, este paciente está en distrés, está con criterio de distrés, y requiere soporte vital, ¿no es cierto? Porque para su distrés con ventilación mecánica, si tienen shock, que es un porcentaje menor, pero pueden llegar al 20%, requieren drogas vasoactivas o falla de otros órganos, que el principal después del respiratorio es el riñón y que tenemos que tratar de preservar su función. Quiero insistir algo que se dijo ayer en las charlas del presidente de la sociedad peruana, ¿no es cierto? Es el PECILI. El PECILI, que es un concepto que acuñó el doctor Laurent Brochard en un artículo muy bonito, publicado en esta revista American Journal Respiratoria, Critical Care Med, y que este PECILI lo estaba mencionando como una posibilidad en pacientes que estaban despiertos en ventilación mecánica, pero también este PECILI se puede dar en pacientes que no están conectados al ventilador mecánico. Y esto es porque tienen una necesidad, ¿no es cierto?, de respirar, de ventilar, aumentan el trabajo respiratorio, produciendo grandes presiones transpulmonares, lo que lleva a producirse una lesión pulmonar. Estos volúmenes aumentados en la respiración espontánea por un drive aumentado respiratorio conducen a lesión que se parecen mucho a las que vemos, estas lesiones inducidas por el ventilador mecánico en el pulmón, pero son pacientes que no están ventilados. Y esto se atribuyó, digamos, se acuñó también en relación a que se veían muchos pacientes, esto antes del COVID, pacientes que están en ventilación no invasiva, que tienen hartos volúmenes, ¿no es cierto? Están ventilando con hartos volúmenes y desarrollan falla respiratoria o aumentan su falla respiratoria y tienen que ir a ventilación mecánica, y ven un harto fracaso de la ventilación no invasiva en esos pacientes. Por tanto, es importante este concepto y lo que tenemos que dirigirnos es evitar, ¿no es cierto?, este PECILI. ¿Cómo lo podemos evitar, no es cierto? Dándole un soporte no invasivo precoz a estos pacientes,
sabemos, ¿no es cierto?, que la mayoría de un grupo importante de pacientes llegue al hospital y solo requiere oxígeno em, cuando está con estas condiciones, pero hay un grupo que evoluciona sigue desaturando, sigue con fracciones elevadas de oxígeno, con una máscara, por ejemplo, al 40%, y sigue con respiración alta frecuencia. Eh, y una posibilidad, si está disponible, es utilizar cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo es una técnica menos invasiva eh, que nos da, ¿no es cierto?, oxígeno de alto flujo. Este equipo puede generar flujos que van del 30 a 60 litros por minuto de oxígeno. Es un aire que está humidificado y que tiene una temperatura de hasta 37 grados de temperatura, lo que hace más agradable. Esta cánula nasal, ¿no es cierto?, le podemos poner sobre ella una máscara para evitar, ¿no es cierto?, la aerosolización, que sabemos que los equipos de SYNAP y los ventiladores no invasivos pueden producir. Por tanto, las ventajas de este equipo son confort, dan oxigenación, tenemos alto flujo, que este flujo es mayor que el del paciente, por lo tanto logramos altas fracciones inspiradas de oxígeno, un efecto PIP, y tenemos un lavado del espacio muerto, lo cual disminuye el CO2, y también vamos a ver cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción importante. En esta diapositiva queremos explicar, ¿no es cierto?, cómo funciona la cánula nasal de alto flujo y por qué ha sido tan exitosa en el tiempo. El alto flujo, ¿no es cierto?, continuo, produce un lavado de la vía aérea superior. Esto disminuye el espacio muerto y con ello, ¿no es cierto?, disminuye el estímulo al centro respiratorio. Por otro lado, el alto flujo continuo aumenta la resistencia respiratoria y con ello genera un PIP. Y este PIP, ¿no es cierto?, lo que hace es reclutar a alvéolos que están colapsados y por tanto aumenta el volumen pulmonar de fin de expiración y eso determina, ¿no es cierto?, estos alvéolos que están colapsados, que están abiertos, disminuye el CHAM y con eso mejoro la oxigenación, la PAFI mejora. También alto flujo continuo aumenta la presión alveolar de oxígeno y con eso mejora también la PAFI. Por otro lado, ¿no es cierto?, este aumento del volumen pulmonar de fin de expiración mejora la distensibilidad del pulmón, con ello disminuye el esfuerzo respiratorio y la disnea, por otro lado. Y al disminuir el estímulo del centro respiratorio, disminuye el volumen minuto, con ello disminuye el esfuerzo respiratorio y con ello la disnea. En definitiva, cuando hablamos de cánula nasal, estamos hablando de una técnica no invasiva que permite mejorar la oxigenación y permite mejorar la disnea. Y esto está demostrado claramente acá en este trabajo de Lorme. Es un trabajo publicado en el Critical Care Med del 2017. Estos no son pacientes COVID, pero hablan de lo que hace. Y en la primera diapositiva, ¿no es cierto?, tenemos la presión transpulmonar, ¿no es cierto? La presión transpulmonar es la presión de insuflación que tiene que hacer la máquina o, digamos, la bomba respiratoria o el ventilador para insuflar el pulmón. Y acá estamos en la línea base, que está sobre 150, pero a medida que vamos aumentando el flujo de la cánula nasal, 20 litros, 40 litros, 60 litros, fíjense lo que ha disminuido en forma significativa la presión transpulmonar.
Y acá estamos midiendo el trabajo respiratorio basal, y cuando vamos aumentando el flujo de 20 a 60, también hay una caída significativa, muy importante, del trabajo respiratorio cuando usamos SYNAPT con respecto en pacientes que tienen falla respiratoria. Y esto lo hemos visto en los pacientes COVID. Los vemos que vienen muy apremiados, con polipnea, con disnea, y se logra, ¿no es cierto?, una disminución del trabajo respiratorio y una mejoría de la oxigenación. Este estudio es un estudio canadiense, pero recomendado por la, digamos, de la OMS para evaluar, ¿no es cierto?, cuál es la utilidad de la cánula nasal de alto flujo para falla respiratoria hipoxémica en pacientes COVID. Es una revisión sistemática también de la aerosolización. De las conclusiones que un uso de SYNAPT puede reducir la necesidad de ventilación invasiva en comparación con la cánula nasal de bajo flujo, que una naricera, y esto tiene un R de 0,85, una diferencia de 4,4%. Acá está la gráfica que favorece, ¿no es cierto?, el uso del alto flujo. Cuando sigue, ¿no es cierto?, la saturación baja, ya llevamos 50% de fracción inspirada o 60%, la fracción respiratoria 20 por minuto. Una alternativa, si tenemos disponibilidad, y es lo que hemos hecho en nuestra UTI, es escalar a ventilación no invasiva. En principio, lo que se recomienda es CPAP. Y cuando analizamos el mecanismo de acción del CPAP, vemos que lo que hace es mejorar, ¿no es cierto?, la distensibilidad pulmonar, a reclutar alvéolos que están colapsados. Esto claramente disminuye el trabajo respiratorio y disminuye el estímulo en el centro respiratorio de forma importante. Por otro lado, el CPAP, al reclutar esos alvéolos, mejora, ¿no es cierto?, y disminuye claramente el CHAM intrapulmonar, mejora la relación BQ. Y eso determina que mejore la PO2. Cuando nosotros a la ventilación no invasiva estamos solo con CPAP, le agregamos presión de soporte, pasa lo siguiente. Esta es la presión de soporte, ¿no es cierto? Nosotros aumentamos el volumen corriente del paciente, disminuimos la frecuencia respiratoria, por ende, también el espacio muerto disminuye, mejora la ventilación alveolar, por un lado, y disminuye el trabajo respiratorio, por otro. Y con ello disminuimos al mejorar la ventilación alveolar, disminuye la PSO2, y al disminuir esto también disminuye el estímulo al centro respiratorio. Por tanto, la ventilación no invasiva tiene su espacio, sobre todo en aquellos que están con volúmenes respiratorios bajos o que tienen retención de CO2. Y este trabajo que fue hecho en Italia, en 9 hospitales italianos, con 670 pacientes que están en una unidad de paciente crítico, y los dividieron en tres tipos de soporte no invasivo: CPAP, cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva. Fueron más los pacientes con CPAP, 330, 163 los SYNAPT, 177 los ventilación no invasiva. Ventilación no invasiva es PIP o IPAP con EPAP.
los pacientes se planteaba que requerían intubación, ¿no es cierto? Y los que no fueron a intubación, después se veía los que fallecían, eh, y los que fueron a intubación y se veían los que fallecían también. Cuando se analizan las 3 series de pacientes con los 3 soportes respiratorios, se vio la mortalidad bruta de 30% para CPAP, 16% para SINAP y 32% para ventilación no invasiva. Pero cuando se ajustó, ¿no es cierto?, por gravedad de los pacientes, se vio que la SINAP, en los pacientes con SINAP, la gravedad era menor, o sea, tenía un poco mejor PAFI de inicio, tenía un mejor SOFA de inicio, y al ajustarlo por estos datos, la mortalidad fue similar. Por tanto, la conclusión de este artículo es que los 3 métodos eh, no son diferentes cuando se aplican en estos pacientes. La European Respiratory Society sacó recientemente la guía, ¿no es cierto?, de manejo de pacientes hospitalizados con coronavirus, y dentro de todas las recomendaciones, ¿no es cierto?, las que son claramente útiles son, primero, ¿no es cierto?, la anticoagulación, ya sea profiláctica, cuando, en la mayoría de los pacientes, y cuando hay sospecha o demostración de una anticoagulación terapéutica. Los pacientes que requieren oxígeno, está recomendado corticoides en todos ellos, y recientemente se ha oficializado, ¿no es cierto?, el uso de antiinterleuquina 6, antagonista de este receptor, si está disponible, aunque no es barato este medicamento. Y en los pacientes que requieren ya un soporte no invasivo, se recomienda cánula nasal o CPAP en forma indiferenciada. Es una recomendación condicional, con muy baja calidad de la evidencia, y se recomienda siempre que el paciente no requiera, obviamente, en forma inmediata, en condiciones de intubación y ventilación mecánica. Si igual seguimos con hipoxemia, trabajo respiratorio aumentado, tenemos que ir a una ventilación mecánica invasiva. Los criterios son claros: aumento del trabajo respiratorio a pesar de las medidas de soporte no invasivo, hay hipoxemia refractaria, hay hipercapnia o oxidemia, hay taquipnea mayor de 30 por minuto, puede haber encefalopatía con un CLACU menos de 9 u 8, o inadecuada protección de la vía aérea, puede haber insuficiencia respiratoria aguda y se agrega shock, y esto es bien importante a tener en cuenta, sin limitación del esfuerzo terapéutico. Es importante conversar con la familia antes, ponerse en el supuesto de que esto avance y requiera una atención en UCI. En pacientes mayores de 80 años, la verdad es que eso se ha conversado con la familia, y la mayoría no se escala esa situación, eh, y se maneja y se limita a manejo en UTI, en intermedio. Eh, lo importante es entonces, aquellos que tienen indicación, no diferir la decisión. Es mejor intubarlo programadamente, es decir, mira, tiene indicación de intubación, hagámoslo. Se llama al equipo que está encargado de eso, generalmente anestesista, en vez de hacerlo en agudo y corriendo. Hacerlo por personal con experiencia, con secuencia rápida, y debemos tomar todas las medidas de precaución de aislamiento por aerosoles, porque sabemos, ¿no es cierto?, que
es cuando intubamos, es cuando se produce la mayor aerosolización y el virus en el momento de mayor contagio, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos optimizar la protección del personal durante la intubación endotraqueal, debe ser el menor necesario y con la mayor protección. Y acá vemos, ¿no es cierto? Este es un experimental que hicieron en Boston, donde se ve que toda el cubre cara está con este líquido fluorescente que muestra cómo podría ser el COVID diseminado en la cara del operador. Y ellos inventaron, digamos, esta aerosol box que llaman, en la cual tiene unos orificios en la parte dorsal para las manos del operador, del quien va a intubar, y con esto disminuye claramente la aerosolización. Con respecto a la ventilación mecánica en estos pacientes, ¿no es cierto? Tenemos que seguir los principios RDS, también sirve para el COVID-19. En primer lugar, ¿no es cierto? Dar un volumen tidal del 6 ml por kilo de peso en preferencia y por kilo de peso real y también según sexo. En segundo lugar, tener un PIP, porque tenemos que reclutar el pulmón que está colapsado, teniendo las medidas, ¿no es cierto?, de monitorización hemodinámica, mirando cómo está respondiendo con la compliance y los cambios de oxigenación para llegar a una programación del mejor PIP para este paciente. También debemos cuidar las presiones, no sobrepasar los 30 centímetros de agua. Y tenemos que mirar otros parámetros hoy en día, como son el dry pressure y la mechanical power, que recientemente, bueno, no tan reciente, hace un par de años ya, ha pregonado el Gattinoni. Y precisamente este es un trabajo en esa dirección, en pacientes COVID con falla respiratoria aguda que están en ventilación mecánica. Entonces sabemos que la intensidad de la ventilación reflejada por la dry pressure y la potencia mecánica o mechanical power tiene una asociación con el resultado en pacientes con ventilación mecánica invasiva, es decir, si nos salimos de los valores presupuestados, implica mayor mortalidad. Pero no sabemos qué pasa en los pacientes COVID-19 con insuficiencia respiratoria aguda y para eso se hizo este estudio. ¿Cuáles fueron los pacientes? 825 pacientes con COVID-19 en ventilación mecánica, de los cuales el 60% de ellos era moderado y 29,9% eran severos. ¿Y qué vieron ellos? Cuando miraron dry pressure, la dicotomizaron en mayores de 15 centímetros de agua versus los menores de 15 centímetros de agua, encontraron que había una diferencia, pero no era significativa, un P0.6. Si miramos la mechanical power, que se dicotomizó en 17 joules por minuto en aquellos que tenían menos de 17 joules minuto, la mortalidad fue mejor, digamos menor, sobrevivieron más, y esto fue significativo con aquellos que tuvieron una mayor de 17 joules por minuto. Por tanto, este es un parámetro que hoy en día debemos seguir. Sabemos que se calcula, ¿no es cierto?, por volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la presión peak y también el dry pressure que está implicado en la fórmula.
Interesante, nuevos trabajos nos han mostrado, ¿no es cierto?, que lo que se había dicho inicialmente por Gattinoni ha sido verdad, en el sentido de que la compliance de los pacientes con COVID, aquí dice 297 pacientes con COVID, es mejor que la de el distrés clásico en pacientes no COVID. Y esto es estadísticamente significativa. Y lo otro interesante que se ha añadido, que a lo mejor antes no se había demostrado, pero aquí se ha demostrado claramente, y en este escáner que tienen, ¿no?, algunos software que le cambia colores las imágenes, las imágenes púrpuras son zonas mal perfundidas, y cuando le hacemos la angio vemos que esas zonas, ¿no es cierto?, tiene trombos. Y ese es un aspecto que se ha agregado en estos pacientes con distrés grave, y a veces no tan grave, que tenemos que sospechar, ¿no es cierto?, tener una alta sospecha y descartar que no tenga tromboembolismo pulmonar. Por tanto, con respecto a este paper y que lo analizan el grupo de Luciano Gattinoni y John Marini, que son importantes referentes de ventilación mecánica, dicen que creemos que la configuración ventilatoria para el síndrome respiratorio por COVID-19 podría necesitar ser adaptada a cada caso en forma individual y dependiendo, ¿no es cierto?, fijándonos en las características mecánicas y el momento de la presentación del síndrome. Eh, por tanto, esas son las recomendaciones que hace este grupo a esto. Bueno, estas son las recomendaciones que nos hizo el doctor Antonio Anzueto el año pasado, al principio de la pandemia, y que no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? La ventilación protectiva, que ya dijimos, estrategia de conservadora de aporte de fluidos, bloqueo neuromuscular si se requiere, y posición prona. Cállate. Disculpa. Posición prono se ha utilizado en pacientes COVID ventilados y no ventilados. Esto claramente mejora la relación de ventilación-perfusión a reclutar áreas más eficientes en el intercambio gaseoso, y estas están en las zonas dorsales, como podemos ver en esta diapositiva. Cuando ponemos en posición prono al paciente, podemos ver que las zonas dorsales, los alvéolos se abren y tiene mejor flujo, por lo tanto la relación BQ mejora y la oxigenación es más eficiente. Por otro lado, acá tenemos una serie de casos en pacientes que están en cánula de alto flujo y se pusieron en posición prono. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el primer día, segundo día y tercer día, cómo van mejorando la PAFI progresivamente. Ninguno de estas series afortunadamente requirió ventilación mecánica, y los autores mencionan que es una posibilidad que puede evitar que los pacientes sean intubados y conectados a ventilación mecánica. Esta es otra serie interesante de Langer que fue publicada este año. Ellos estudiaron 1000 pacientes que estaban en ventilación mecánica, y acá una muestra de esos 1000 pacientes que estaban en posición prono, se les midió, ¿no es cierto?, la PAFI basal. En posición prono claramente subió en forma general, y al volver a posición supino eso regresó, si no a su basal, cercano a su basal. Lo importante, además, es decir que un 20% de estos pacientes no responde a la posición prono, sigue igual, y
cuando se analiza de los 1000 pacientes en ventilación mecánica, aquellos que estaban en prono y aquellos que no se puso en prono, la mortalidad no tuvo diferencias. Por tanto, si bien vamos a seguir utilizando prono, hay datos anteriores, ¿no es cierto?, que en los pacientes más graves el prono es útil y lo estamos haciendo en pacientes no ventilados que contienen soporte no invasivo y también aquellos en la casa de los pacientes que tienen COVID, al ponerse en esta posición mejoran la oxigenación y la sensación de disnea, pero faltan datos todavía para hacer una recomendación más fuerte. Finalmente, mencionar que aquellos pacientes que están en ventilación mecánica grave y que tienen una hipoxemia refractaria pueden ir a otra técnica de soporte que es el ECMO, si se dispone en el centro, en el país. Y los criterios son PAFI menos de 80 por más de 6 horas. Vamos a ver los criterios a continuación. Estos son datos de la ECMO, de la ELSO, de la ECMO desde la ELSO, que es un organismo internacional que recolecta datos de ECMO a nivel mundial. Y la recomendación es que si hay PAFI menos de 150, obviamente la recomendación es posición prono. Esto por datos anteriores en pacientes no COVID, también bloqueo neuromuscular, estrategia de PIP alto y maniobras de reclutamiento y si se dispone de vasodilatadores pulmonares. Pero si persiste con estos fallas de la oxigenación, se considera para ECMO los pacientes que tienen una PAFI menos de 80 por 6 horas, menos de 50 por 3 horas, o acidosis o hipercambio. Y los resultados los vemos acá, estudio francés, 83 pacientes, 31% de mortalidad. La ELSO, 1000 pacientes, 37,4% de mortalidad. Grupo europeo Israel, 1500 pacientes, el que tiene más, 45% de mortalidad. Y nuestro instituto, que es un centro de referencia para ECMO, hemos tenido en esta pandemia 46 pacientes COVID que han ingresado a ECMO y hemos tenido un 37% de mortalidad. Algunos detalles en la siguiente diapositiva, que en total de 386 pacientes que han ingresado a nuestra UCI, 46 han sido en ECMO, o sea, 11,9% de la población. Ya vimos la mortalidad, la mayoría hombres y una edad promedio de 40. Nosotros los requisitos, además de la requisitos de oxigenación, son menor de 65 años y menos de 10 días de ventilación mecánica. Como conclusiones, el 15% de los pacientes evoluciona a COVID-19 grave y un 5% a COVID crítico. La insuficiencia respiratoria aguda es la principal causa de hospitalización e ingreso a UCI. Se debe evitar el PSILI con apoyo de soporte no invasivo. La R recomienda el uso de SINAP, CPAP, ventilación no invasiva, es una recomendación condicional y muy baja calidad de la evidencia. La ventilación mecánica no se debe retardar y realizar una ventilación pulmonar protectora, pero debe ser individualizada según las características mecánicas y el momento de la presentación. Y en pacientes con hipoxemia refractaria, a pesar de la ventilación mecánica, se puede escalar a ECMO si hay disponibilidad y presenta criterios de ingreso. Con eso termino y quiero agradecer su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Arancibia por su brillante exposición. Tema tan importante en este tiempo de pandemia. Y invito a los asistentes a poder formular sus preguntas.
pueden usar el medio del chat también para formular sus preguntas para el doctor. Invita, se levantó. ¿Cómo está? Doctor, una pregunta. En el manejo del paciente con COVID-19 que es sometido a ventilación mecánica, en un reporte indicaron del aumento de la incidencia de los pacientes con neumotórax, ¿no? Por relacionado a barotrauma. Algo que sea muy por encima del manejo habitual, ¿no? O sea, comparaban el manejo anterior de los pacientes con distrés y en relación a los pacientes con COVID-19 y veían que la incidencia de barotrauma, de neumotórax, ¿no? O la incidencia de barotrauma era mucho mayor en ese tipo de pacientes, ¿no? Esto podría estar relacionado básicamente con el manejo del ventilador mecánico o con algún tipo de repercusión que tiene, digamos, el virus a nivel del parénquima pulmonar. Bueno, mira, yo creo que del punto de vista del virus, lo que hemos visto en la histología es que produce, ¿no es cierto?, un daño alveolar difuso. Con todas esas imágenes que hemos mencionado, no hemos visto como podría ser, ¿no es cierto?, el Staphylococcus aureus u otros gérmenes que produzcan lesiones necrotizantes que produzcan bulas o que generen finalmente algún barotrauma, digamos, ruptura de bulas o lesiones que puedan romperse y producir neumotórax o neumomediastino. Hemos tenido casos también de pacientes que no están en ventilación mecánica y que tienen neumomediastino. Han sido aislados, pero se han presentado y no tenemos clara la etiología, por qué se produce. Yo abogaría más digamos, al manejo que tenemos del ventilador mecánico. Recordemos que la necesidad de UCIs, de camas UCI y de pacientes ventilados creció exponencialmente. En nuestro país, nosotros teníamos alrededor de 900 camas UCI en todo el país y con la pandemia en el pic llegamos a tener 4.500 camas UCI. O sea, prácticamente 4 veces, más de 4 veces subimos el número de camas UCI de ventiladores mecánicos, pero el personal que tuvimos que echar mano para que manejara estos ventiladores, la mayoría no tenía experiencia de UCI, eran becados, eran médicos generales, era gente que no estaba habituada al camino, digamos, al campo de intensivo. Por tanto, a pesar, ¿no es cierto?, de una supervisión, y como mostraba ayer el presidente de la Sociedad de Intensivo Peruana, de esta pirámide de manejo, ¿no es cierto?, donde un médico podía atender, ¿no es cierto?, 12 camas, se pierde la finura y el control de esos pacientes, y yo creo que esa es la principal causa de neumotórax. Lo que otro que hemos visto es el aumento de las lesiones de la tráquea.
hemos visto un aumento tanto de las lesiones de estenosis, como también de lesiones traqueales que han requerido manejo de vía aérea, porque han sangrado, porque se han roto la vía aérea con colocación de stent. Y esto es debido, ¿no es cierto?, a una alta demanda que pilló, ¿no es cierto?, a todo el mundo, de personal que no estaba preparado para eso. Eso es lo que es mi opinión. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, doctora Arancía, agradecemos mucho su participación en este curso de actualización, ¿no? Bueno, su charla ha sido de mucho provecho, ¿no? Realmente un honor poder tenerlo acá con nosotros. Y bueno, a continuación viene un momento de receso de unos 15 minutos para continuar con el cronograma, ¿no?, del curso. Que le pedimos a los participantes, en este momento estamos con el tiempo, y en 15 minutos nos volvemos a reconectar para continuar con las actividades. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y la invitación. Hasta Gracias, pronto. Hasta luego, doctor.